el DNA se dirige al núcleo, como dijimos anteriormente, ese DNA se transcribe a RNA, en el citosol se traduce a proteínas, y esas proteínas van a quedar en membrana o van a ser secretadas, y aquí nuevamente el sistema inmune es el encargado de tomarlas, como vimos antes, y generar anticuerpos, y la expansión de células, linfocitos TCD4 y CD8. La gran diferencia de la Sputnik es que combina dos vectores virales, como esto es un virus, va a activar un adenovirus, que por más que sea inocuo, porque no genera patología, pero tiene componentes como para activar el sistema inmune, por lo cual cada vez que se dé o se inocule este virus, se van a generar anticuerpos contra ese virus, contra ese vector viral, de manera que si uno combina dos vectores virales negativos, los anticuerpos que se generan contra el vector viral del componente 1 del primero, en este caso el adenovirus 26, esos anticuerpos, cuando se den la segunda dosis o el segundo componente con el adenovirus 25, esos anticuerpos no le van a hacer nada, lo cual aumenta la eficacia o la eficiencia de este segundo componente o este segundo vector viral de invadir células y generar la proteína S. Esa es la diferencia entre Sputnik y el resto de las vacunas que usan vectores virales. Y finalmente en las vacunas que utilizan o virus inactivos, o proteínas, o péptidos, cuando éstas se inoculan junto a un adyuvante, ese componente o ese inmunógeno va a estar soluble, de manera que el linfocito B a través de la inmunoglobulina de superficie lo va a ver como digamos una proteína o un virus soluble, se va a activar, se va a expandir, va a generar anticuerpos, pero al mismo tiempo las células dendríticas son capaces de captar, procesar y presentar ese virus o esa proteína. Eso va a generar, si se presenta en el contexto de MHC clase 2, la activación de los linfocitos TCD4, los cuales se van a expandir, van a colaborar con los linfocitos B, y ahora este linfocito B se va a transformar en la célula plasmática, que sabemos que es la fábrica de estos anticuerpos con una mayor eficiencia que aquellos linfocitos B que se transformaron en célula plasmática sin la colaboración de los linfocitos T. Para tener anticuerpos, por ejemplo IgG de alta afinidad, necesitamos que se produzca esta colaboración, que además, cuando este linfocito B se activa, no solo genera células plasmáticas, sino que genera los linfocitos B de memoria. Todo esto se va a producir en los órganos linfoides secundarios, dependiendo del tipo de vacuna. Esto puede ser en los ganglios regionales, es decir, en una vacuna que se da en el deltoides, en los ganglios axilares, o en una vacuna que se da por una vía mucosal, esto se va a producir en la mucosa. Es decir, que para que haya una colaboración de linfocitos B y linfocitos T, se forman esos centros germinales en los órganos linfoides secundarios, y aquí es donde se generan esos anticuerpos de alta afinidad, y se expanden también los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Entonces creo que con esto queda claro cómo los distintos tipos de vacunas activan el sistema inmune, y rápidamente la idea es contarles algunos resultados de las vacunas que se están usando, y que van a ver que justamente eso es lo que se busca para caracterizar las propiedades de la vacuna. Yo me voy a basar o me voy a centrar en la vacuna de Pfizer. Creo que es una de las vacunas que por lo menos a mí más me impactó cómo se ha ido desarrollando. Fíjense, como les dijo Víctor, el 12 de enero se publica la secuencia, y unos días después ya Pfizer comienza a trabajar en modelos preclínicos, es decir, sintetiza la partícula de RNA, comienza a inocular ratones. En el mes de abril comienzan los primeros ensayos clínicos. En marzo los primeros fueron con CanSino y con Moderna. Enseguida Pfizer empieza con los ensayos de fase 1 y fase 2, y como sabemos en el mes de noviembre se produce la autorización, después que se muestran los resultados de eficacia, y bueno, actualmente ya se han vacunado algo de 300 millones de personas. Entonces bueno, nuevamente esto es lo mismo que les mostré hoy. La diferencia tal vez de Pfizer es que han desarrollado muchas vacunas porque han modificado tremendamente este liposoma. Una de esas modificaciones, que es la que se está usando ahora, es dirigir la vacuna a las células dendríticas en lugar de células musculares. También han trabajado mucho sobre el RNA para aumentar la vida media, para aumentar la capacidad de traducción, aumentar
digamos, la estabilidad con la temperatura. Y bueno, una vez que tenemos el liposoma, se fusiona con la membrana, el RNA se libera al interior de la célula y luego están todos los procesos que vimos recién. Entonces rápidamente yo les voy a contar muy rápido los resultados. Me interesa más mostrar los resultados de fase 1 y fase 2, porque esas, digamos, es el ensayo clínico donde se caracteriza la seguridad y la inmunogenicidad de una vacuna. Ay, lo que iba a hacer. Y ahí es donde lo que se prueba es la seguridad y la eficacia con distintas dosis. Entonces aquí lo que vemos son los parámetros de seguridad, lo que se evalúan son signos clínicos locales y sistémicos, luego una dosis, luego de la segunda dosis, y lo que vemos es que, y a distintas cantidades, 30 es la que se usó en nuestro país, en el ensayo en fase 3 de Pfizer, y es la que luego se autorizó y se está usando en la población. Lo que podemos ver es que simplemente hay reacciones, o hay síntomas que son comunes a todas las vacunas: dolor en el sitio de inyección, primera dosis, segunda dosis, fatiga, dolor de cabeza, etc. Es decir, que tiene parámetros de seguridad aceptables, y en función de las dosis es que se elige cuál es la que genera menor cantidad de reacciones adversas y la mayor inmunogenicidad. Entonces fíjense que para evaluar inmunogenicidad se miden los anticuerpos totales, antiproteína S. Fíjense que esto es antes de dar la primera dosis, aquí es donde se da la segunda dosis. Entonces lo que podemos ver es que luego de la segunda dosis, esto es una cantidad, esto es otra, esta es la que finalmente se aprueba, luego de la segunda dosis, fíjense que se obtienen las mayores cantidades de anticuerpos, y lo mismo cuando uno va a medir anticuerpos neutralizantes. Necesitamos la segunda dosis para generar títulos altos de anticuerpos neutralizantes. O sea, lo mismo que les dije antes, esto es lo que se evalúa en todas las vacunas. Y con respecto a la inmunidad celular, de nuevo buscamos linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, esto es un ensayo de Lipot, cada puntito son células productoras, en este caso de interferón, cuando las células se estimulan con RBD. Entonces podemos ver que en todos los casos de individuos vacunados, con respecto a los no vacunados, en los vacunados aparecen estas células en cantidad variable, pero en todos los casos estas células se generan y en distinta cantidad dependiendo de la dosis de la vacuna. Esto también se puede evaluar a través de citometría de flujo. Lo que se busca es qué células están produciendo interferón, y lo que vemos de nuevo es que a medida que transcurre el tiempo y a medida que se da, digamos, cuando se da la segunda dosis, pero ya a partir de la tercera semana, podemos observar células CD4 y células CD8 productoras de interferón, y también otro tipo de citoquinas proinflamatorias que son inducidas por la vacuna. Entonces, finalmente, para caracterizar una vacuna, lo que se hace es medir o evaluar la eficacia. Esto creo que ya todos hemos aprendido cómo se hace. Esto se hace en el ensayo en fase 3, es decir, cuando hay decenas de miles de vacunados, y se dividen en general 1 a 1 o 2 a 1. A un grupo se le da placebo y a otro grupo se le da vacuna, y luego de un cierto tiempo se evalúa en cuántos de ellos aparecen digamos, casos de COVID positivos. En los dos grupos se compara, se hace la estadística, y en este caso para la de Pfizer, que fue la primera que se informó de la eficacia en el mes de noviembre con un 95%, es porque se observaron 162 casos positivos en el grupo placebo, creo que eran algo de 20.000, iban por los 10.000 o 20.000 vacunados, mientras que 8 nada más en el grupo de vacunados. O sea que básicamente la vacuna estaría protegiendo, porque esta diferencia es significativamente distinta, o tiene significancia estadística. Y luego, a medida que se continuó con la fase 3, porque recordemos que cuando una vacuna se autoriza, se puede seguir con la fase 3, a diferencia de una aprobación que la fase 3 se detiene, se calcularon otros parámetros. Entonces fíjense que no solo protege de la infección, sino que también protege de la enfermedad sintomática. La curva azul son los vacunados, estos son los que reciben placebos, también protegen de la hospitalización, protegen de la neumonía severa y de la falla multiorgánica, y protege de la muerte. Esto es lo que se está haciendo con todas las vacunas, luego que en el mes de diciembre se comenzó a vacunar
a la población mundial, y es sería la fase de farmacovigilancia. Entonces, rápidamente, lo que les voy a contar ahora es algunas cosas que estamos haciendo nosotros. Cuando digo nosotros, en este caso, este es un trabajo que fue coordinado y organizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Participan 3 institutos, el grupo COVID, yo no lo mencioné de entrada, pero bueno, Víctor lo había dicho, y nosotros somos parte del grupo COVID de SACTAS, y nosotros formamos parte de este estudio, junto con la Fundación Leluar, con Andrea Gamarnik y Jorge Geffner del INVIRS, y recientemente con Gabriel Rabinovich del IBIME, y lo que estamos haciendo es estudiar o monitorear la respuesta inmune en individuos vacunados. Empezamos la primera semana de enero con Sputnik, y ahora hemos incluido una participación muy activa del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas en el estudio de la respuesta de pacientes inoculados o vacunados con Sinopharm. Entonces llevamos, digamos, la idea del estudio es analizar muestras antes de la primera dosis, 21 días después de la primera dosis, 21 días después de la segunda dosis, a los 3 meses y a los 6 meses. Recién esta semana estamos en este punto, 3 meses, y ya hemos estudiado estos 2 puntos, que es el trabajo que se mandó a publicar la otra semana, el New England Journal of Medicine, y lo que aquí se vio es una gran diferencia entre individuos vacunados según habían tenido antes COVID o no habían tenido. Entonces se dividen a estos individuos o estos vacunados en los que son del grupo 1, son los que no tuvieron COVID, y al momento de la extracción, antes de la primera dosis, no tienen anticuerpos anti-SARS-CoV-2, mientras que los del grupo 2 tienen anticuerpos al tiempo cero, y habían tenido COVID antes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se hicieron 2 cohortes, una de 18 a 59 años y otra mayores de 60 años. Hasta ahora lo que hemos hecho es medir anticuerpos, antiproteína S y RBD, titularlos, medir anticuerpos neutralizantes, y recién ahora, en el mes 3, digamos la cuarta muestra, estamos empezando a estudiar inmunidad celular. Es decir, lo que vimos antes, población CD4, CD8 y producción de interferón. Entonces lo interesante que vimos nosotros, si recuerdan, grupo 1 eran COVID negativos, no tienen anticuerpos al momento de la vacunación, pero fíjense en grupo 2, los que ya tuvieron COVID, antes de darse la vacuna, tienen niveles variables de anticuerpos, pero tienen anticuerpos detectables. Cuando estos individuos reciben la primera dosis, fíjense que estos que habían tenido COVID tienen un título sumamente alto de anticuerpos luego de la primera dosis, mientras que los que no tuvieron COVID comienzan a desarrollar anticuerpos. Fíjense que no todos, comienzan a desarrollar anticuerpos, y en forma muy variable, como ocurre con las otras vacunas. Y cuando se le da la segunda dosis, estos individuos que no habían sido COVID positivos, es decir, que no habían estado enfermos y tenían niveles muy variables de anticuerpos, ahora nosotros encontramos que todos desarrollan anticuerpos, mientras que los que habían sido COVID positivos siguen con niveles altos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que con una dosis de anticuerpo, en aquellos que tuvieron antes COVID, vamos a lograr anticuerpos similares a el que no tuvo COVID y recibe las 2 dosis. Esto quiere decir que la infección previa funcionaría con esta vacuna, al menos en nuestra población, como la primera dosis. De manera que el que estuvo enfermo y recibe COVID, la vacuna, la primera dosis actuaría como segunda dosis, por lo cual uno lo que puede plantear es que estaría el plan completamente instaurado como para generar protección, pero de todas formas siempre hay que dar la segunda dosis porque no sabemos qué pasa con la memoria. Entonces fíjense, grupo 1 con 2 dosis, que son esto, este es el título promedio, 2150, pero grupo 2 con la primera dosis, fíjense que tienen una cantidad casi 5 veces mayor de anticuerpos, en lo cual nuevamente habla de la importancia del que tuvo COVID y se activa el sistema inmune y tiene todavía anticuerpos detectables, evidentemente quedó una memoria que la estamos reestimulando con esta vacuna. No hubo grandes diferencias cuando analizamos vacunados menores de 60 o mayores de 60, tuvimos un alto porcentaje de cero conversión después de la primera dosis, y lo mismo cuando analizamos anticuerpos neutralizantes por 2 métodos,
utilizando el virus nativo, infectante, o utilizando una pseudo o un virus fluorescente. Vemos exactamente lo mismo para estos grupo 1 y estos grupo 2. Con la primera dosis se generan anticuerpos neutralizantes, pero necesitamos la segunda dosis para aumentar la cantidad de esos anticuerpos. De las dos formas que lo medimos vimos lo mismo, y fíjense en el grupo 2, es decir, aquellos individuos que habían estado enfermos y reciben la primera dosis, cómo tienen niveles mucho más altos de anticuerpos neutralizantes que los que no habían estado enfermos. Lo mismo por los dos métodos, y cuando reciben la segunda dosis se mantienen esos anticuerpos. Esto es muy importante porque esto está hablando que esta vacuna en nuestra población genera títulos de anticuerpos protectores elevados con una o con las dos dosis. Es el primer trabajo hecho para esta vacuna fuera de Rusia. Entonces, bueno, como conclusión, un poco lo que les dije, todos del grupo 2 hacen la seroconversión después de la primera dosis, y con respecto al grupo 1, es decir, los que no estuvieron infectados previamente, tenemos niveles entre un 89 y un 96% de seroconversión según la edad, y todo lo que vimos nosotros, cuando reciben la segunda dosis, hacen un 100% de seroconversión, es decir, desarrollo de anticuerpos. Y esto también es algo muy importante hoy en día en el contexto actual, donde hay tantos pacientes internados y hay un déficit total de plasma para tratamiento. Entonces aquí lo que podemos ver es que aquellos pacientes que estuvieron enfermos y reciben una dosis, como vimos anteriormente, tienen título más de 1 al 1000, que es el título que se considera mínimo para un donante de plasma. Entonces, sobre todo los que estuvieron enfermos, son muy buenos donantes de plasma, y eso es lo que se está aplicando hoy en día. Todos aquellos que hayan estado enfermos, que no recibieron plasma, y digamos cuando se les dosan los anticuerpos luego de la primera dosis estén en esta situación, eso se está aceptando para donar plasma. Entonces, muy rápidamente, para ir terminando, estos son los proyectos de desarrollo de vacuna en Argentina. Hay 5 proyectos. No conocemos los detalles porque obviamente todavía esto es confidencial, no está publicado y hay cuestiones de protección de propiedad intelectual, pero tenemos, bueno, el desarrollo de la Universidad de San Martín con Juliana Casataro, que utiliza proteínas y distintos adyuvantes, trabajan junto con Glaxo, y ellos también tienen muy buenos adyuvantes desarrollados a partir de Bruselas. Luego está el estudio de Hugo Luján en la Universidad Católica de Córdoba, que usa una plataforma en base a Giardia Lamblia, y también expresan proteínas. La Universidad Nacional del Litoral, que también se basa en la misma plataforma de proteínas y adyuvantes. El proyecto o la vacuna del consorcio público-privado INTA Biogénesis, que utilizan nanopartículas y DNA. Y luego, bueno, nuestra vacuna, Ergenvac 221, que nosotros utilizamos nanopartículas y RBD. Entonces, básicamente, este proyecto surge de varios años de trabajo y de colaboración entre el grupo nuestro en el IFP, en el grupo I4, que trabajábamos en otro tema, en inflamación intestinal, pero bueno, el año pasado tuvimos que reformatearnos, y a través de una colaboración de varios años con Omar Azzaroni, del SINDEFI, empezamos a estudiar o a diseñar una vacuna mucosal, es decir, una vacuna para darla por una mucosa, oral o intranasal, y bueno, caracterizamos bastante nuestra vacuna. Nosotros trabajamos con ellos porque ellos tienen una amplia experiencia y son expertos en el desarrollo y caracterización de nanopartículas. Entonces comenzamos a estudiar las nanopartículas como un sistema de distribución o de delivery de estas vacunas. Para una vacuna mucosal, si uno no la encapsula o no la protege, el inmunógeno se degrada en la mucosa. Entonces, bueno, a partir del planteo de esta vacuna encontramos propiedades sumamente interesantes en esta nanopartícula, que no solo sirve como sistema de delivery, sino como adyuvante. Entonces, bueno, a partir que empezamos a ver los resultados que se publicaban de las vacunas que hoy sabemos que están funcionando para COVID, nosotros veíamos que nuestra vacuna tenía características similares, generaba los mismos mecanismos efectores. Entonces empezamos a probar este año una vacuna, como les dije, en base a estas nanopartículas, que encapsulan el RBD, en la porción de la proteína S que interactúa con el receptor,
y estamos haciendo los ensayos preclínicos en ratones, tratando de estudiar la seguridad y la inmunogenicidad de esta vacuna. Y en las últimas semanas se incorpora al grupo otro grupo que ha sido muy interesante para nosotros durante todo este año, con el cual hemos interactuado de forma muy sinérgica y muy importante para los otros desarrollos que hicimos en COVID durante el año. El grupo del doctor Javier Santos, que pertenece a un consorcio que se llama Grupo Anticovid, que entre otros lugares están Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y la semana pasada también se une el INTI, a través de la planta piloto de producción de vacunas para generar estos componentes GMP o GLP. Y bueno, y nuestro grupo lo que básicamente se basa es en el diseño y en el estudio de la respuesta inmune, de la inmunogenicidad que esta vacuna genera en los ratones. Y finalmente, esta es la última, como para contarles un poquito qué estamos haciendo a raíz de lo que les contó Alberto del reconocimiento al doctor Milstein y el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Alberto creo que no lo dijo, pero él es el responsable que en Argentina se estén haciendo anticuerpos monoclonales. Él fue el que trajo la técnica de Inglaterra, trabajando allá, y junto con Milstein, él montó acá, trajo elementos y toda la técnica, nos enseñó a todos nosotros y a muchos grupos a generar estos anticuerpos monoclonales. Y lo que hemos hecho en el último año, en el último año, esto realmente nos llevó muchos meses, y acá de nuevo resalto la colaboración con Javier Santos, que nos da el RBD, con Sebastián Cadavalito y Gastón Ortiz del SINDEFI, que nos dan la proteína N, y del grupo nuestro, el que más ha estado trabajando con esto es Martín Rumbo. Entonces, bueno, con la técnica que Alberto describió, generamos anticuerpos monoclonales, tenemos varios, anti-RBD y anti-N, que los hemos caracterizado porque además el anti-RBD es capaz de bloquear la entrada del virus a la célula, por lo cual es un anticuerpo neutralizante, y los estamos usando juntamente con el grupo del SINDEFI para el desarrollo de métodos rápidos de detección de antígenos, también para utilizarlos en distintos medios para detección de antígenos en muestras biológicas, y bueno, un objetivo muy ambicioso, pero lo vamos a encarar, es generar anticuerpos neutralizantes terapéuticos con estos anticuerpos, monoclonales, para lo cual, bueno, obviamente hay que asociarse a una industria. Y finalmente, quiero mencionar que si bien acá hay 3, 4 nombres, 5 nombres, detrás de todos estos grupos hay una enorme cantidad de gente. Hay mucha gente que se ha puesto a disposición, han dejado sus líneas de trabajo, se han puesto a trabajar en estas líneas. Bueno, no quiero ponerme a nombrarlos, porque seguramente me voy a olvidar de alguno, porque realmente son muchos, y en particular quiero destacar la gente del IFP, que se ha puesto a trabajar con un compromiso realmente increíble. No inesperado, sino que realmente lo que están haciendo es digno de destacar. Así que bueno, creo que con esto termino, así que muchas gracias. Quedan muchas puntas para hacer, pero bueno, si tienen dudas con respecto a lo que dije, podemos hacerlas o llevarlas adelante ahora en el espacio de preguntas y respuestas. Gracias. Magnífico. Guillermo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Y también tanto a vos como a Víctor, nuestro agradecimiento, especialmente de la comunidad científica, por arrojar luz en un lugar tan muchas veces difícil para nosotros, que es la difusión, la prensa. Cuando uno analiza todas las noticias que han estado emitiendo durante todo este tiempo, bueno, que ustedes hayan tomado ese bastón de mariscal y se hagan cargo, ¿no?, de explicar al amplio público todas estas cuestiones. Ese es un reconocimiento muy especial que yo les quisiera mencionar. Ahí veo a la doctora Gloria Chicote. Hemos sido tan democráticos en esta convocatoria que inclusive nuestra directora no pudo entrar en un primer momento porque la sala estaba ocupada. Estuvo sobrevendida el pasaje de avión, así que bueno,
Gloria, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos has dado, que nos indicaste, y por favor, si querés decir algunas palabras, será un gusto para nosotros escucharte. Bueno, solo agradecer y felicitar la iniciativa tuya, Carlos de la Vedova, de organizar esta charla, y las palabras de Carlos Fossati, a quien no pude escuchar, de Víctor Romanowski, a que llegué casi al final, y de Guillermo, que sí ya se produjo un huequito de 99 ingresantes y pude escuchar completo. Lo único que quiero señalar es que la cantidad de personas que siguió la charla y que todavía está siguiéndola, y todos los que nos quedamos afuera, bueno, en un momento estábamos con Santiago Grigera, con Flavio Francini, con Sergio Ángel, con directores e investigadoras e investigadores del CONICET La Plata que no habíamos podido entrar, y esto da la pauta de la necesidad que había de esta charla, de la necesidad de que se diera información fidedigna por parte de las personas que saben sobre el tema, que conocen el tema y que pueden orientar a la sociedad sobre este tema. Creo que estos días se tergiversó un poco el eje de la discusión con los medios, con la opinión pública, con el mal llamado sentido común, y se empezó a discutir si las clases eran importantes o no eran importantes, si la circulación era importante o no era importante, si estábamos a favor de la presencialidad, si estábamos a favor de las restricciones. O sea, se llevó el debate hacia falsas dicotomías que en realidad no hacían referencia a la centralidad del debate, que es qué es lo que dice la ciencia sobre la pandemia y qué es lo que dice la ciencia sobre cómo debemos protegernos sencillamente para no colapsar y para no morir. Creo que esa centralidad del debate fue lo que algunos medios, el falso sentido común, fueron llevando hacia falsos enfrentamientos. Agradezco entonces las palabras de ustedes, Carlos, Víctor y Guillermo, porque volvieron a la centralidad de la cuestión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para luchar contra la pandemia y para mantenernos vivos, para mantener un sistema de salud eficiente y para no perecer en el intento después de todo el esfuerzo que está haciendo toda la humanidad en relación con este tema? Así que solamente un gran agradecimiento, como muchas veces se los manifesté a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias. Si tenemos algunos minutos todavía, sé que hay compromisos para Guillermo en particular. Si a ustedes les parece, utilizamos el chat para pedir, hacer las preguntas, y en paralelo las reacciones del Zoom, que tienen una herramienta que es levantar la mano. Si ustedes me van pasando eso, yo les voy dando la palabra, por favor, para empezar a formular la rueda de preguntas. Carlos Bartoli, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy claras las presentaciones y además muy interesantes para los que no estamos tan en tema. Una pregunta que me quedó de las tantas es, habiendo tantas estrategias de generación de vacuna, si hay alguna que ustedes consideran que es la más eficaz, y si por ahí la combinación de distintas vacunas puede ser otra forma de hacerlas más eficaces entre sí. Gracias. Bueno, Guille, dale. Bueno, sí, lo que estamos viendo es que hay vacunas que son más eficaces que otras. En particular, nosotros lo que encontramos con Sputnik
es algo, digamos, que uno, si bien esperaba algo así, bueno, había que verlo, había que analizarlo y había que estudiarlo. O sea, yo creo que es una vacuna excelente y me animo a decir que está a la altura de Pfizer o Moderna, que se consideran por ser plataformas nuevas, vacunas probablemente muy potentes. Así que yo diría, por lo menos diría eso. De todas maneras, en el contexto actual en el que estamos, cualquier vacuna es buena. Digamos, el primer objetivo de una vacuna es evitar la muerte y evitar la enfermedad severa. El gran ejemplo de eso es la de gripe o influenza. Entonces, si una vacuna logra hacer eso, ya es una buena vacuna. Lo que pasa es que todas estas vacunas han puesto la vara tan alto, tener más de un 90% de eficacia, era algo nunca visto antes, la que más se aproximaba era fiebre amarilla, por eso uno tiende a pensar que las otras vacunas son malas o no tienen la misma eficacia o protección que estas vacunas, pero no es así. Hoy estamos viendo inclusive en nuestro país con una dosis de Sinopharm que las vacunas están funcionando. Permítanme 2 segunditos aclarar algo que se me pasó, que lo veo a Mauricio Erben, yo quiero decir 2 palabras, sobre todo agradecimiento, porque el grupo COVID Exactas tiene mucho que ver con la intervención de él como decano de la facultad, y además en todo este grupo y en todo lo que les he mostrado, y en nuestra interacción con universidad y con el Ministerio de Salud, Mauricio tiene mucho que ver porque ha facilitado absolutamente todas las gestiones y ha dado todas las herramientas posibles que estaban a su alcance, no solo en la facultad, sino como les digo, en universidad y en ministerio, para tratar de que hoy estemos donde estamos y sobre todo con la gran proyección que tenemos. Me olvidé decirlo en la charla, pero ahora que lo veo quiero expresar el agradecimiento que es justo. Muchas gracias, Guillermo. Totalmente de acuerdo, Guillermo, es muy bueno que lo hayas reconocido públicamente y estoy totalmente de acuerdo. Y para completar tu respuesta, la mejor vacuna es la que está inoculada en tu brazo. Sí. Bueno, acá tenemos 2 participantes que pidieron la palabra. Primero, mi admirada amiga Claudia Rodríguez Torres, por favor. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, muy buenas las 3 charlas. Un gusto, como siempre. 2 preguntitas cortas. Una es, ¿qué pasa en Chile que a pesar de tener gran parte de su población inoculada o con la vacuna o con una dosis, tienen todavía no están pudiendo controlar los contagios? Y la otra es, ¿cuál de las vacunas, de los proyectos de vacuna argentinos, está más adelantado y en qué etapa está? Mira, en Chile lo que pasó, el gran problema de Chile fue que ellos vacunaron durante el mes de enero y febrero a mucha gente, actualmente un 44% de la población, y después de la vacunación se relajaron. No solo que no hubo medidas de restricciones o confinamiento, sino que la gente se pensó que iba a estar cubierta, y eso fue un desastre. Entonces hoy en día la lección que tenemos que aprender de Chile es que no alcanza con tener un alto porcentaje de la población vacunada, es muy parecido a Inglaterra, sino que hasta no tener la inmunidad de rebaño y frenemos la circulación, hay que combinar vacunación más restricciones o confinamiento. Ejemplos, Israel e Inglaterra, donde entran y salen. Entonces de esa manera logran controlar la circulación. Entonces, como concepto, por más que estemos vacunados, si tenemos una circulación descontrolada del virus, es probable que las vacunas sean poco efectivas. De todas formas, en Chile hay un grado o digamos un porcentaje de individuos hospitalizados que es mucho menos en los vacunados que en los no vacunados. Así que en cierta forma ellos han vacunado mucho con Sinovac. Pfizer recibieron de entrada 4.000 o no me acuerdo cuántas y después no recibieron más. Pero la Sinovac, así siendo menos efectiva, funciona. Con respecto a los proyectos... Perdón, hay una cosa. No es cierto que la eficacia de Sinovac sea 3%. Eso es un error gravísimo porque no se mide cuál es el indicador de la eficacia. Fue una terrible patinada de los medios de comunicación.
Y para tu segunda pregunta, realmente nadie sabe cada proyecto en qué estado está, porque obviamente no se pueden mostrar los resultados, pero yo sospecho que el de Juliana Casataro de la UNSAM es uno de los que esté más avanzados, porque ellos empezaron el año pasado, recibieron financiación IP allá por mayo, y el otro que es probable que esté muy avanzado, porque es un consorcio internacional, es el de Hugo Luján de Córdoba, con Jorge Khalil en Brasil y David Klatzmann en Francia. Es probable que ese también esté próximo a un ensayo clínico. El resto realmente no sabemos nada. Un Sí, solo yo comentario justamente para te iba a adjuntar. decir eso. Ah, perdón. No, Víctor, Sí, sí. solamente un comentario. Es muy importante poner atención especial en las vacunas de tipo oral e intranasales. Y en ese sentido hay varios proyectos que están avanzados, entre ellos el de Hugo Luján. Y creo que Juliana también está haciendo algo en esa dirección. Y nosotros también. Y ustedes también, sí, es cierto. Pero para Sí, eso yo estás vos. lo que iba a decir es que en realidad sí, coincido con ellos, más o menos por lo que conocemos es así, pero en realidad todo es experimental todavía. ¿Ok? Son fases experimentales en distintos grados de desarrollo. O sea que en ese cuadrito que mostraron al principio serían los primeros cuadritos, donde estaban todas las vacunas, ¿no es cierto? Sería. No, eso Preclínico. era todo ensayo clínico. Preclínico en este momento. Ahí Claro, esto estoy, es todo antes que preclínico. eso, antes que Sí, eso. Bien, sí, sí. gracias a los tres. Amanda Vidal, por favor, levantó la mano. Hola, muchísimas gracias por la charla, la verdad que fue bastante interesante. Mi consulta en sí se basa sobre los métodos de detección, ya que bueno, en varias charlas que he visto siempre se está trabajando con los métodos de detección de anticuerpos con el método de COVIDAR, pero no con el de Roche, que es de los equipos de COVAS. Yo no sé si tendrán algo de información respecto a eso, si servirán, digamos, para detectar anticuerpos en pacientes infectados y postvacunados, si habrá alguna diferencia. Sí, son métodos distintos. COVIDAR es un ELISA que mide anticuerpos IgG o IgM contra proteína S o RBD, y el otro es una quimioluminiscencia que mide anticuerpos contra N. O sea, hay que tener cuidado. Eso va a funcionar solo cuando, o por ejemplo acá con Sinopharm, que ahí sí vamos a tener anti-N. Si estamos con una vacuna como Sputnik o AstraZeneca, donde el inmunógeno no es proteína N, ese ensayo va a dar negativo. O sea, eso hay que tener mucho cuidado. O sea, el que se va a dosar anticuerpos, que ese es un gran problema, otro tema para discutir, que todo el mundo se esté midiendo anticuerpos, tiene que saber bien el que se lo hace qué es lo que está midiendo. Porque le puede dar un resultado negativo porque usa el de Abbott y en realidad tiene anticuerpos IgG anti-S que lo van a medir con otro método, no con ese. Perfecto. Muchas Antes que te gracias. vayas, Guille, yo No, acabo dale. de detectar una pregunta para vos, Sí, ahí la que vi. es de un tal FZ o una tal FZ, que dice que es muy interesante. En los casos de vacunas que no generan títulos suficientes de anticuerpos, la medición de linfocitos T, CD4 y CD8 es parámetro de eficacia. Y sí. Florencia Zappa, perdón. Sí, realmente lo es. Lo que pasa es que es difícil medir inmunidad celular, CD4 y CD8. No lo hace cualquier lugar. Y en realidad yo creo que eso es lo que puede explicar por qué la Sinopharm está dando algún efecto. En el estudio que nosotros hicimos, vimos una seroconversión que es mucho más baja que la de Sputnik. Es decir, un número o un porcentaje de individuos vacunados mucho menor que con respecto a Sputnik tienen anticuerpos, pero la vacuna funciona. Entonces es muy probable, eso lo empezamos a medir esta semana, que esa protección esté mediada por las células. Por eso cuando alguien se va a medir y no tiene anticuerpos, no desesperarse. No desesperarse porque estas vacunas están probadas, si hay datos de eficacia, de hecho Sinopharm tiene un 78,6 de eficacia, quiere decir que protegen. Y ya la primera dosis algo está haciendo, obviamente que no va a ser como la segunda, pero lo que estamos viendo es que la primera dosis por lo menos protege de COVID severo. Tenemos el pedido de levantar la mano nuestro
admirado Martín Rumbo, el director del IFP. Martín. Bueno, no, gracias Carlos. Bueno, excelentes todas las tres charlas y muy buena la iniciativa. La verdad que son, poder tener estos lugares de encuentro está siempre muy bueno. Yo una cosa que tenía, digamos, para ver si comentaban, que es uno de los temas también que está en el tapete hoy dando vuelta, que son todo el surgimiento de variantes virales con distintas habilidades para infectar a los que ya, o reinfectar a los que ya tuvieron alguna vez la COVID, o con respecto a las vacunas que están empezando a usarse masivamente. Por un lado, bueno, comentar cómo eso puede impactar en las mediciones de eficacia que se hicieron en fase 3 en otros momentos, y también pensando, digamos, por la positiva, ¿qué estrategias hay con las distintas plataformas vacunales como para poder readaptar una vacuna a las nuevas variantes circulantes? ¿Mm? Sí, no es una novedad esto de tener que revacunar frente a variantes nuevas. El caso clásico es el de las vacunas de la gripe. Con las plataformas se hace mucho más sencillo porque simplemente se introduce la mutación que da origen a la variante de preocupación, sustituyendo de esa manera el tipo de proteína que se va a expresar, y el booster sería un tercer booster, por ejemplo, que levante los anticuerpos o la defensa. De todos modos, es menos preocupante de lo que aparece en la prensa escrita no científica, porque la única variante de preocupación que efectivamente evade la respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes es la variante sudafricana. La más preocupante en nuestra región es la variante que conocemos como P1 de Manaos, que de todos modos responde bastante bien a las vacunas que se están utilizando. Menos que las variantes más predominantes, pero igual las vacunas son efectivas para, digamos, proteger contra la variante de Manaos. Sí, como dice Víctor, y aparentemente por datos, digamos, más de, digamos, no que formen parte de un proyecto, pero estamos empezando un proyecto, aparentemente Sputnik está protegiendo de cepa Manaos de enfermedad severa, porque lo que se está viendo es que hay pacientes infectados y reinfectados, vacunados con Sputnik, y lo pasan en la casa. Entonces, algunos llegan a tener una neumonía, pero en esos pacientes, ahora lo que se está haciendo es secuenciar cuando hacen la neumonía severa. Antes se secuenciaba todo, ahora no, porque está todo colapsado, y lo que se está viendo es que vacunados con Sputnik tienen Manaos y no hacen, o sea, se contagian, pero no hacen la enfermedad severa. Y este punto que planteas, Martín, es fundamental, porque de nuevo tiene que ver con la combinación de vacunas y restricciones. Pues si nosotros no ajustamos las restricciones y mantenemos estos niveles tremendos de circulación, fíjense en qué lugares aparecen las variantes. En Inglaterra, en septiembre del año pasado, en Sudáfrica, ahora en India, hay una variante que tiene las mutaciones que tiene la de Sudáfrica, y bueno, y la de Manaos en Brasil. Y acá ya hubo un amague de aparición de una nueva variante. Entonces, si uno mantiene estos niveles de interacción social y de circulación viral, más chances tiene el virus de generar este tipo de variantes. Estas variantes se han generado siempre en Argentina desde el año pasado, pero nunca se generó una que sobresaliera sobre el resto en cuanto al porcentaje de muestras que tienen esa variante. O sea, así se define una variante. Más de un 30-40% de las muestras analizadas tienen esta nueva secuencia. Ese es el primer dato que llama la atención para identificar una variante, y después hay que estudiar si produce enfermedad más severa, si evade la respuesta inmune, etc. Aparentemente Manaos lo único que tiene es el doble de poder de transmisión. Las muertes por Manaos en Brasil tienen que ver más por defectos del sistema sanitario, porque acá está el país invadido de Manaos,
y no tenemos lo mismo que ocurre en Brasil. En realidad, para agregar, el tema es más bien el comportamiento y no las variantes. Digamos, como un meme que compartí ayer con Clinton, ustedes se acordarán de la célebre frase, no son las variantes, es el comportamiento, estúpido. En realidad es el comportamiento lo que define la mayor transmisión o la mayor circulación del virus en las diferentes sociedades, como recién afirmaba Guillermo, donde se bajó la guardia por una falsa seguridad de que la sociedad estaba más inmune a la presencia del virus. Ahí es donde reflotó con mayor ferocidad. Así que no hay ninguna receta mágica, la receta es simplemente reducir la circulación en esta situación en nuestro país bastante catastrófica y después utilizar todas las medidas de prevención no farmacológica que bajan desde los diferentes digamos, ministerios de salud. Paso a formular alguna consulta que tenemos a través del chat. Muchas las han respondido en las distintas respuestas que han dado. Hay una de Adrián Rosa y que dice, en Francia y España piensan en dar segunda dosis de Pfizer a quienes recibieron la primera dosis de Oxford AstraZeneca. ¿Estarían combinando por la supuesta incidencia de trombosis del 6×10 a la -5%? Ya, en muchas otras vacunas funciona combinar. Acá lo que hay que hacer es estudiarlo. Uno no dice a priori que no va a funcionar combinar vacunas. El tema es que como hay vacunas de plataformas nuevas, como vectores virales o ARN, uno no sabe qué ocurre cuando uno da 2 dosis y combina 2 adyuvantes distintos, o sea, el efecto cruzado. Eso es lo que hay que estudiar y es lo que ya debería estar informando AstraZeneca cuando en enero empieza el proyecto con Sputnik para combinar una dosis y una. Entonces, combinar en principio vacunas podría ser posible, pero nadie se va a hacer responsable hasta que no se demuestre. Y es probable, bueno, hasta ahora lo de trombosis no está demostrado que sea por la vacuna. No está demostrado, o sea, los porcentajes, como recién dijeron, son muy bajos y es probable que esas personas que tienen algún problema de base, aunque no se vacunen, desarrollen la trombosis. Hasta ahora nadie ha demostrado que la vacuna es capaz de generar esos trombos, por más que hay un par de modelos dando vuelta, pero a mí por lo menos no me cierra cómo la vacuna puede generar esos anticuerpos contra un factor plaquetario. Sí, hay un tema de purificación de los viriones que se usan en las diferentes vacunas. Los esquemas de purificación son diferentes y el problema que tenemos para analizarlo es que no están publicados. El equipo que desarrolló Sputnik dice que ha invertido un esfuerzo importante en perfeccionar el esquema de purificación y que los diferentes componentes adicionados a los virus no replicativos representan una mínima proporción, más o menos un décimo, de lo que está presente en AstraZeneca, en CanSino, ¿cómo se llama la otra? La de Janssen. La de Janssen. Johnson & Johnson. Sí, Johnson & Johnson, sí. Sí, de todas formas, si fuera algo de la vacuna, debería verse con mayor frecuencia. Digamos, exacto, la cantidad de vacunados que hay, ¿por qué son tan pocos los que tienen trombosis?
Y la otra es, para evitar riesgo, aquel que tenga un problema de coagulación, sobre todo plaquetas bajas, bueno, que no se la dé, por las dudas. Pero hasta De ahora todos no. modos, los médicos ya han identificado la forma de detectar esos problemas y se puede, digamos, compensar esas fallas. Como vos decías, Guillermo, la frecuencia con la que aparecen estos problemas de trombosis no es mayor entre los vacunados que entre los no vacunados. Me parece que es simplemente una coincidencia temporal que pone en alerta a la gente. Y con respecto a las diferentes plataformas, en todo caso, uno debería poner más la lupa en las vacunas a RNA mensajero, que como biólogo molecular le pongo todas las fichas, pero hay que reconocer que son las más novedosas y Pfizer nunca puso una vacuna en el mercado de ningún tipo, y menos de RNA mensajero. Y esas vacunas realmente requieren un cuidado de, digamos, seguimiento mucho mayor que las de adenovirus, que ya hay unas cuantas que han estado circulando y funcionando con relativa eficacia. Y veo una mano en mi ángulo izquierdo ahí del doctor Halpern. De Teddy Halpern, ¿sí? Sí. Bueno, yo soy residente de los Estados Unidos y lo que está ocurriendo allí son dos cosas que están totalmente relacionadas con lo que hablaba Víctor, hablaban todos, que es el comportamiento. Es decir, una diferencia fundamental entre Estados Unidos y Argentina, que Estados Unidos está en el hemisferio norte y Argentina en el hemisferio sur. Y que en este momento en Estados Unidos estamos entrando a la temporada de primavera y verano, lo que significa un desparramo total de todos los controles de comunicación y de establecimiento. Se está aflojando las cosas de una manera que a mí me parece tremendamente apresurada. Es decir, el factor de comportamiento tiene dos componentes. Una de ellas es la gente que ya no cree porque, bueno, se siente mejor. Hay más de 200 millones de vacunas aplicadas en Estados Unidos, que es mucho, pero todavía muy por debajo de la inmunización de rebaño. Pero la otra es, hay un porcentaje muy alto de gente que desconfía de las vacunas en forma genérica, total. Es decir, no es solamente de estas, sino gente que no ha vacunado a sus niños, que ha hecho cosas por el estilo. Y a eso le agregamos algo que está muy arraigado en el espíritu norteamericano, que es la libertad individual, el derecho a la libertad individual. Yo contesto de una manera muy sencilla. Tu libertad individual no significa que me puedas contagiar a mí, porque tu libertad individual termina cuando la mía comienza. Y esos dos factores, el factor de tiempo, es decir, de temperatura, etcétera, tiene la ventaja en cierta manera de que al estar fuera de lugares confinados, el nivel de contagio disminuye, pero igual, es decir, el nivel, cualquiera que ha estado en una playa en Argentina, en Mar del Plata, o en Estados Unidos en verano, el nivel de concentración de gente es espectacular. Entonces estamos en eso, que es el comportamiento humano es lo que va a definir lo que va a pasar en los próximos tiempos en el mundo. Eso y el factor económico, que si no hay una provisión de vacunas, aparentemente Estados Unidos ahora decidió que van a transferir vacunas en exceso a otros países, el término pandemia es un término internacional, no es mi país o el tu país. Y ese tipo, es todo comportamiento, es decir, es el peso político de la gente, cómo piensa la gente políticamente, no científicamente, y en cierta manera quizá poco culpa nuestra como científicos, yo soy físico, que es a veces hablar un idioma que la gente no entiende. Entonces lo alimenta un sistema de divulgación que puede ser fácilmente falso. Así que estamos en eso, en lo de Clinton. Es decir, lamentablemente es el comportamiento humano el que va a definir qué es lo que va a pasar. Sí, agregando a eso, es muy fácil echar
noticias falsas al ruedo, y después es mucho más difícil reconstruir la realidad en base a datos ciertos. De hecho, las cosas que ha dicho Anvisa desde la cúpula burocrática no es lo mismo que dicen los técnicos de Anvisa acerca de la autorización de emergencia que se ha ido tramitando en Brasil para la vacuna Sputnik, que digamos, fue autorizada para su uso de emergencia en más de 60 países, y solamente en un momento en que un gobierno que, digamos, inclina la cabeza frente al Departamento de Estado de Estados Unidos, influye en una declaración pública de una repartición que debería ser técnica, que autoriza medicamentos en base a dudas o certezas que son técnicas, no son geopolíticas, son técnicas. Permíteme decir algo cortito con respecto a la pregunta anterior. Muy interesante lo que dijo Teddy Halper. Pero quería agregar algo a lo que dijeron, porque eso también puede generar dudas en la gente, los que recibieron AstraZeneca, que tiene que ver un poco con lo que dijo Víctor, que hoy, digamos, los médicos están muy alerta, luego de que alguien recibe AstraZeneca, de detectar una trombosis. Pensemos que el porcentaje de trombosis inducido por la vacuna es bajísimo, 0,406, pero el porcentaje de trombosis producido por la enfermedad en casos severos es de un 75% y es lo que produce la muerte. Entonces fíjense la diferencia de riesgo de no vacunarse, porque la vacuna puede producir algo que uno lo puede detectar y tratar, frente a que se agarren el COVID, se infecten, generen una enfermedad severa y esa trombosis produzca la falla multiorgánica. Entonces, creo que no deberían tener duda aquellos que recibieron AstraZeneca en recibir la segunda dosis y estar alertas. Por lo menos se ha visto que entre 5 y 25 días podría llegar a aparecer la trombosis, que, como les dije, no sabemos si tiene que ver con la vacuna. Y se refiere solamente a un cierto rango etario, por lo que hemos visto en los datos. Sí. Y la otra cosa, si tomamos por referencia las trombosis, ¿qué podríamos decir de las trombosis de los que abusan del uso del tabaco? 20 y pico %, ¿no? Tienen trombosis. Sí, sí. Comparado con ese 0,0006. Muy bien, si tengo una última pregunta, si les parece, para ir cerrando, y después le pediría a Gloria, por favor, su palabra de cierre. La última pregunta es, hay una de Adriana Silingo, que fue respondida recién, y otra de Bernardita Sánchez, que dice, buenas tardes, mi pregunta es, en un paciente post-COVID, ¿conviene medir los anticuerpos IgG o los anti-RBD para vacunados, que también dan en personas que han estado enfermas? O sea, en realidad hay que medir IgG anti-RBD, es un solo anticuerpo. Lo que no tiene sentido es medir IgM, si esa es la pregunta. ¿IgG o IgM? IgG. ¿Anti qué? Anti-RBD. Eso es lo que hay que medir, porque esos son los neutralizantes. Ahí están los anticuerpos neutralizantes. ¿Luego de la infección o luego de la vacunación? Muchísimas gracias, Víctor, Guillermo, Alberto. Sí, el doctor Teddy Halper quiere... Muchísimas gracias, doctor, también. La última palabra es muchas gracias por lo que están haciendo. Es decir, mi esperanza por el país, por la Argentina, que yo a pesar de la distancia en mi país, ustedes están haciendo lo que tienen que hacer, lo que se tiene que hacer. Espero que lo reconozca la población en general y que las cosas mejoren. Muchas, muchas gracias.
muchas gracias. Gloria, por favor. Este es un comienzo. La idea que nos ha indicado Gloria es bueno que sigamos con este tema, que lo hagamos cada vez más ágil, que tengamos a través de nuestra agente de prensa constantes intervenciones, como recién manifestaba el doctor Teddy Halpern. Así que bueno, este es un inicio, ¿no? En esta nueva etapa, cuando también vemos que el horizonte nos sigue alejando un poco, ¿no? Por favor, Gloria. Bueno, hago extensivo el agradecimiento a todos y a todas los que participaron en el debate. Muchas gracias al doctor Halpern por sus palabras desde Estados Unidos, por tener la voz de un compatriota desde tan lejos que está validando también de alguna forma y está apoyando nuestras acciones. Gracias a todos los que intervinieron, gracias nuevamente a los expositores y por último un llamado reiterado a cuidarnos, que ya sabemos que también es la forma de cuidar al prójimo. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Adiós, gracias.